Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Todos hemos visto esta semana las trágicas y horroríficas imágenes de los incendios amazónicos, principalmente en Brasil. Este es un hecho que este año en particular ha llamado mucho la atención, pero no es algo nuevo, es un hecho recurrente y ante el cual se deben tomar medidas porque el Perú no es ajeno a desastres de esta naturaleza. Para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy a Willy Reaño, él es periodista ambiental, alguien que recorre mucho además nuestra Amazonía, que conoce la zona y que nos puede dar algunas luces al respecto. Willy, ¿cómo estás? Bien. Mucha gente piensa que esto es algo único, que no se ha dado antes, algo extraordinario, pero tú me comentabas que en realidad no es tan extraordinario. No, para nada, ¿no? Es un fenómeno recurrente. Mira, los chicos que estudian ingeniería forestal en la agraria tienen un curso de incendios forestales, ¿no? El Perú está dentro de un mundo que está viendo los incendios como algo permanente, ¿no? Han habido otros incendios más fuertes, han habido temporadas de incendios más graves, ¿no? ¿Han habido en el pasado reciente incendios de mayor magnitud que este incluso? Sí, en el 2005, en el 2010... No solamente han habido temporadas de incendios más fuertes en la Amazonía, sino se han tomado acciones para mitigarlas, ¿no? O sea, no estamos ante una situación nueva, estamos en una situación recurrente, ¿no? Es más, hay quienes hablan de la temporada de incendios, ¿no? Así como la temporada de friaje. Y normalmente esta temporada de incendios es en esta época del año. Es en esta época del año y no es en la Amazonía solamente, es en los Andes amazónicos. Diría que es en el territorio peruano, ¿no? Empiezan principalmente a fines de julio, agosto es un mes de incendios y terminan en octubre, ¿no? Me imagino que porque son meses más secos, porque hay menos lluvia. Son definitivamente meses más secos y meses con más vientos, ¿no? Digamos, el uso del fuego está vinculado a prácticas culturales muy antiguas, ¿no? Tal vez los valles de la costa, los valles de la sierra, se hayan construido a partir del uso del fuego. El tema es que en las condiciones ahora de calentamiento global, el fuego se escapa del campesino y empieza a cobrar tragedias mayores, catástrofes, ¿no? ¿El factor viento es lo que facilita la propagación de las llamas? ¿O por qué es relevante el viento? Sí, puede ser el factor viento, pero también es el factor que hemos complicado, que es la deforestación, ¿no? O sea, vivimos en tiempos de deforestación, vivimos en tiempos de calentamiento global. Aunque los negacionistas estén diciendo lo contrario, ha cambiado la geografía, el clima de nuestro país, ¿no? Hay ahora mucho más peligros, ¿no? Lo que antes era una quema controlada, un campesino quemando rastrojos de la antigua cosecha, generando quemas para que el pasto brote de mejor manera, se ha convertido ahora en una calamidad porque hay un estrés hídrico, ¿no es cierto? Hay veranillos que complican la cosa. Entonces, estamos en una condición nueva, ¿no? Ha cambiado el mundo en ese sentido. Pero el origen, en casi todos los casos, es un origen humano, principalmente vinculado al uso agrícola del suelo. Vinculado al uso agrícola y a lo que los teóricos llaman el cambio de uso de la tierra, ¿no? ¿Qué significa? Significa deforestación para hacer agricultura, para hacer ganadería, para hacer carreteras, para que las ciudades tengan sus espacios de crecimiento, ¿no? Y eso está ocurriendo en la selva principalmente del Perú, pero también en la sierra, ¿no? Digamos, el Perú es un país de bosques. El 60% del territorio peruano es boscoso. De ese 60%, la mayoría está en la Amazonía. Pero también hay en la sierra. Sí, muy disminuido, ¿no? Los bosques andinos, que son muy importantes para la dotación de agua y también para la generación de climas más óptimos para la vida, son reguladores del clima, están en franco proceso de desaparición. Quedan de los bosques andinos el 5 o tal vez el 10% de lo que había. Wow, es una tragedia, o sea, están sometidos. Sí, es un drama. Es un país que está matando sus bosques en un momento de cambio climático, ¿no? ¿Y es como consecuencia del cambio en el uso de suelos principalmente? Es principalmente porque comemos y nos encanta el pollo a la brasa, por tanto quemamos leña de árboles que nos podrían estar dando sombra y mejor clima. Es porque los bosques andinos han sido usados históricamente para otros objetivos, por ejemplo, para
dar dotación de fuego, combustible a las poblaciones, ¿no? Han desaparecido, ¿no? Y más allá de la costa y la sierra, imagino yo, por ejemplo, que en la costa norte, pero más allá de la selva y la sierra, en la costa norte también hay bosques, ¿no? Sí, El claro. bosque seco. Y por tanto, la costa norte también se está incendiando, ¿no? El año pasado hubo un gran incendio en Lambayeque que comprometió la zona del bosque seco de Pomac. Ahora ha habido un amago en Chaparrí, ¿no? Ha habido un incendio grande en Cuela. Y Amazonas no era un departamento de los peligrosos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables del Perú? Según la legislación peruana y los estudios de los que están en esto, Madre de Dios, Cusco, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Lambayeque, La Libertad, son departamentos... O sea, estamos hablando de sierra, selva, costa... Sí, el COEN habla de 18 departamentos con incendios forestales, ¿no? O sea, 18 departamentos es el territorio de manera peruano. recurrente tienen incendios forestales. En este año ha sido un año de fuego, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, este incendio en Brasil, estamos hablando todos de él, se habla en todo el mundo, pero si es un problema que lo tenemos acá en nuestro territorio, ¿por qué no genera ese nivel de interés o de preocupación? Es que estamos muy preocupados por la deglaciación del Ártico, ¿no? Nos aterroriza el tema de Groenlandia, nos aterroriza el tema de la pérdida de casquetes polares, pero no nos aterroriza el tema de la pérdida de la masa glaciar del Perú. Se está descongelando el Huascarán, el Quelcaya, la Cordillera Blanca, ¿no? Nos aterroriza y nos da pena el incendio en California, la muerte de jaguares, me imagino, en la Chiquitanía o en el Pantanal. No nos da pena que ocurra lo mismo en Tahuamanu o en Manu, ¿no? Pero ¿cómo explicas eso? ¿Es porque no sabemos lo que está pasando en Perú? Sí. ¿O porque vivimos mirando afuera? Yo he pensado mucho en eso en estos últimos días y creo que nos falta vincular una cosa con la otra, ¿no? O sea, estamos hablando de incendios, tenemos que vincularlo con deforestación, con agricultura migratoria, ¿no? Con cambio climático, con calentamiento hecho por nosotros, ¿no? O sea, el problema es grave, el problema debería preocuparnos más y no debería convertirse en una secuencia de temitas que llaman a la espectacularidad, ¿no? A la emoción fáctica. Como los ¿no? animales quemados. Claro, claro, ¿no? Estamos destruyendo el futuro de este país, de un país estrictamente forestal, un país agrícola, ¿no? Estamos destruyendo nuestros recursos naturales, ¿no? Pero, yo he estado, discúlpame, Joaquín, yo he estado hace unos días en Calca, yo no he podido dormir, no por la preocupación, sino porque no podía respirar. Era el clima de Calca, Valle Sagrado de los Incas, un horno, porque estaban quemándose las pasturas, ¿no? En Coya, en Lamay, en Calca, en Machu Picchu, ¿no? Y días antes, que eran días fríos, había visto yo la cordillera del Vilcanota blanquita, con nieve que se estaba generando, ¿no? Obviamente, después de los incendios, todo es gris y se descongelan los nevados, ¿no? Entonces son sucesos que nos deben llamar a la reflexión, ¿no? Pero ¿cómo crear ese sentido de urgencia que sí existe en torno a muchos otros temas de nuestro quehacer, nuestra política nacional, que realmente nos generan preocupación? Y yo pienso que nos falta liderazgo, ¿no? Los políticos están enfrascados en una agenda muy limeña, como te comentaba hace un momento, preocupados por Odebrecht, preocupados por temas que son preocupantes, pero detrás de esos temas o sobre esos temas hay un tema del país, ¿no? Y hay una franca desatención, ¿no? O sea, creo que el Ministerio del Ambiente, CERFOR, CERNAN, están renunciando a un papel que tienen por ley, que es la de generar ciudadanía ambiental, ¿no? Aprovechar lo trágico del acontecimiento para advertir, para alentar toma de decisiones, para crear una reflexión, para hablar de esto que hay que hablar, que es urgente, que compromete a las generaciones que vienen, y que se pueden, muchas de esas cosas mejorar, ¿no? Mira, en el Perú, estos municipios que han sido tomados por el fuego deberían estar ahora discutiendo, porque ya viene el momento de los presupuestos, dineros para el próximo año. Porque el próximo año va a pasar, ¿no? Va a pasar. Va a pasar, o sea, está pasando y va a pasar, ¿no? Es recurrente. Y los bomberos forestales del Perú, los chicos, hombres y mujeres que yo he visto en el Valle Sagrado, apagan el fuego con ramas y palos. No tienen equipo.
Es gente muy valiosa, muy valiente, que está fajándose un problema que no está siendo visto por la clase política, ¿no? Entonces deberíamos estar ahora pensando, ¿no? Y desde los ciudadanos, la reacción de muchos ciudadanos es compartir en Facebook una imagen, ¿no? Sí. Pero esta, me imagino yo, que no es la mejor respuesta. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para involucrarnos? Claro, yo creo que hay que asustarnos. Como dice Greta Thunberg, que está adolescente, que está liderando una respuesta desde Europa sobre el tema del calentamiento global, deberíamos estar aterrorizados. Tendríamos que tener miedo, ¿no? No esperanza. O tal vez primero miedo y luego esperanza, ¿no? Morirnos de miedo, ¿no? Para tomar acción. Claro. Y no estar echándole la culpa a Bolsonaro o a Evo Morales, que seguramente tienen una responsabilidad mayúscula, ¿no? Tenemos que pensar qué hacemos nosotros. Los incendios en la Amazonía no tienen que ver con este año, tienen que ver con años anteriores. Se dan en estos últimos tiempos de manera muy recurrente, ¿no? Antes de Bolsonaro. O sea, en el 2017, que ha sido un año de incendios gravísimos, un grupo de expertos, Ernesto Ráez, Mariano Castro, César Flores, que dirige ahora la Estación Biológica de Cochacayu en Madre de Dios, y gente de Bolivia y de Brasil, escribieron un manifiesto, una carta, un pronunciamiento dirigido a Temer, presidente de Brasil entonces, Evo Morales y a PPK, diciéndole que por favor tomaran precauciones porque era un año de incendio, ¿no? ¿No? Y en lo operativo, en lo práctico, ¿qué puede hacer el Estado finalmente para evitar este cambio en el uso de suelos? ¿Tenemos la capacidad de fiscalizar, de supervisar? Porque hay un origen humano, como has dicho. ¿No? Sí. Y hay una serie de normas, de informes técnicos, de procedimientos que tratan de ordenar esto. O sea, hay mucha reflexión al respecto, ¿no? El Perú es un país que se ha comprometido en la COP20 a reducir sus gases de efecto invernadero, la emisión de estos gases, ¿no? Y hay una plataforma multisectorial que en diciembre del año pasado presentó en un documento de 929 páginas que está en redes, que lo puede uno bajar, una serie de estrategias para adaptarnos a este fenómeno que se reconoce como existente, ¿no? O sea, si se cumpliera ese... ¿Pero que el Estado no hace suyas? El Estado las produce, ¿no? Las hace, pero luego es ganado por el inmediatismo de la agenda nacional. Entonces veo yo, y critico abiertamente, lo he dicho en mis redes, que en el último mes el SERFOR, el Servicio Forestal, sus comunicadores están bombardeando con noticias francamente triviales, ¿no? La presencia del presidente en la Expo Amazónica, triviales no porque sean noticias que no sirvan, triviales frente a la crisis, ¿no? Entonces yo ayer contaba, ¿no? Los banners del SERFOR, 70 banners en los últimos 30 días. Uno está vinculado a los incendios forestales. Claro, ayer ya han aparecido los banners de coyuntura, pero ya pasaron los peligros, ¿no? O sea, ya pasó la crisis. La crisis, a mi modo de ver, de los incendios forestales tuvo un pico hacia el 7, 8, 9 del mes de agosto. Ese fue el momento en que debimos haber actuado. Es más, en esos días el presidente del Perú convocó a los gobernadores regionales para hablar de los problemas que tienen que ver con el cambio de reglas de juego, digamos, en el asunto ejecutivo congresal, ¿no? Y tú me decías algo que a mí me pareció muy interesante, que sí, por ejemplo, se genera mucho debate en torno al uso del plástico. Ha salido la ley del plástico de un solo uso, ¿no? Sí. Pensamos que es un tema grande, pero me contabas que si uno ve las fuentes de gases de efecto invernadero, el tema de los incendios forestales es por lejos la más importante. De hecho, o sea, el Perú contribuye al calentamiento global a partir de los gases, ¿no es cierto?, que produce la quema de sus bosques. O sea, no es por los automóviles, por las vacas, son los bosques. Los bosques, son los bosques. Y en los bosques del Perú se encuentra nuestra riqueza en biodiversidad y también pueblos y sociedades que están siendo golpeadas. Como siempre, estos eventos climáticos extremos golpean a los más débiles, ¿no? A los menos favorecidos, a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que el presidente del Perú debió decir hace 10 meses, hace 8 meses, hace 6 meses, no sé, hace un mes, debió decir,
gobernadores, el problema no es en este momento tal o cual. El problema es que tenemos que estar moscas porque se viene una temporada de incendio y no queremos ampliar la pobreza en el país. Tenemos que adaptarnos a lo que se viene, ¿no? Y exigirle a los gobernantes regionales decisiones, ¿no? Decisiones corajudas, ¿no? Ahora, así como, digamos, hay razones para preocuparse y además generar pánico, que es importante, Sí. me imagino que también hay algunas experiencias de gente que está haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, Gente que sí. está tomando, digamos, el toro por las astas. Mucha gente está haciendo las cosas bien. No se conocen porque nos encanta el tema mórbido, ¿no? El tema que genera sobre todo pesimismo, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en Tati Espinosa, que tiene una concesión en Madre de Dios y está cuidando chihuahuacos, árboles que efectivamente generan vida en el bosque peruano, que viven 800, 900 años y que son convertidos en una décima de segundo en madera para parquet, que se vende al mercado chino, ¿no? Ella está cuidando bosques, solita. Y es gente que lo hace de motu propio, sin ningún apoyo. Lo hace porque está comprometida con el cambio. Y también hablo de comunidades nativas, de poblaciones indígenas, de comunidades de base, ¿no? De empresas sostenibles. Entonces, hay mucha gente remando en dirección apropiada, ¿no? ¿Dónde podemos conocer más de estos casos? Por ejemplo, entiendo que en tus redes tú rescatas algunos de ellos. Sí. Mira, el otro día Bruno Monteferre, que es un activista ambiental muy conocido, ponía una serie de cosas que se podrían hacer. El hashtag es buenísimo, ¿no? Menos floro, más acción, ¿no? Menos floro, más acción. Yo soy un poco más poético, yo hablo de otro mundo es posible, ¿no? Claro. Pero hay que ponernos las pilas, pues, ¿no? Claro. O sea, creo que es una oportunidad para asustarnos, entrar en pánico y luego tomar acciones que nos permitan tener esperanza, ¿no? No es un tema melodramático, es un tema que hay que tomar con seriedad y exigirle a los gobernantes, a nuestras autoridades, que se pongan de verdad a trabajar de manera consensuada hacia solucionar este problema, porque vamos a hablar ahora de otras cositas, la agenda va a llenarse de temas y en julio del próximo año, si es que no hacemos nada. Claro. Entonces hay que evitar esto que ya se ha vuelto una letanía, ¿no? La temporada de incendios, ¿no? Como la temporada de desbordes, ¿no? Como la temporada de Cuando friaje. es evitable. Es evitable, sí, pero necesitamos ciudadanos ambientalmente enterados, ¿no? Ambientalmente actuantes, ¿no? Entiendo que hay ahora una manifestación hacia la Embajada de Brasil, está muy bien, ¿no? Es una acción, pero no es la que va a solucionar el problema, ¿no? Hay que asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y además ante nuestras autoridades, porque las de Brasil tienen un rol, pero en Perú tienen mucho que hacer. Claro, y es el compromiso que hay que asumir, ¿no? Gobiernos regionales, municipios, ministerios comprometidos, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Hay que pasar a esa decisión, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? De acuerdo. Willy, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. A ti, Joaquín. Un gusto siempre. Willy Reaño. Ya saben que el cambio climático es real, pero es un país muy vulnerable y si bien los mensajes de esperanza son importantes, también hay que generar preocupación y acción. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.